Estuviste en la convención de los radicales. Correcto, Bien. correcto. Dame tu impresión primero, Blas, como dirigente del partido de hace muchos años y que está a la expectativa de la renovación que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo que en medio de una situación política institucional tan controvertida como la que está viviendo el país, con aparición de emergentes mesiánicos de izquierda, de derecha, fenómenos, inclusive a nivel continental, vos tenés fenómenos muy raros que ocurren, por ejemplo, con Castillo en Perú, con Boric en Chile, y bueno, y de ese tipo de fenómenos políticos, yo creo, y los partidos políticos como instituciones en crisis gravísimas. Lo vive el PRO, lo vive el partido de gobierno, el Frente de Todos, el peronismo. Yo creo que en ese esquema, lo que ocurrió con la Convención Nacional de Radicalismo es una bocanada de aire fresco y un serio llamado a la reflexión y a la tranquilidad como ejemplo para los demás partidos de cómo se puede convocar a más de 300 convencionales de todo el país. Recordemos que la UCR, junto al peronismo, son los dos únicos partidos que tienen una cobertura territorial que cubre todo el país, hasta los más lejanos parajes tienen un pequeño comité de distrito o unidad básica, según sea el caso. Entonces, la diferencia está en que este sistema funciona dentro de la Unión Cívica Radical como un esquema horizontal y de debate, y donde las diferencias se pueden dirimir en el marco de un debate y se somete a votaciones. En esa convención hubo gente que no estaba de acuerdo con continuar con la alianza de Juntos por el Cambio, que está también proponiendo otras alternativas. Bueno, se habló, se debatió, tuvieron espacio para poder expresarse, bueno, se votó y de esa manera quedó, por un lado, ratificada por mayoría abrumadora, digamos, pero con absoluto respeto por las minorías que no opinan igual. Esto es importante tenerlo en cuenta. Quedó ratificado la alianza y la unidad del Frente de Juntos por el Cambio. Y después también la integración como partido, a pesar de ser más viejo, a su vez, el que más está abierto a las renovaciones, como es, por ejemplo, la integración de los sectores, los pueblos originarios dentro de la Carta Orgánica, la integración también de lo que es UCR Diversidad, que es el tema de LGTB, colectividades y minorías, que está tan en boga últimamente, lo que demuestra que es un partido que no solo está horizontalizado y abierto al debate, que no solo respeta a las minorías desde el punto de vista del debate, sino también hasta la participación efectiva y la integración. Eso creo que en un lugar, en un espacio, en una situación política como la que estamos, y referenciándonos en el otro que podemos tomar, que es el caso del peronismo, que es el otro gran partido político, donde, por ejemplo, la Cristina Fernández de Kirchner informó por un tuit que ella había decidido cuál iba a ser la fórmula del peronismo, ¿no? Y acá en Formosa, todo el mundo sabe que cada 2 años se reúne en el Estadio Centenario el Congreso Justicialista, lo invitan a Gilles Frank para aplaudirlo, ovacionarlo, y él informa, lee un papelito donde le informa, les notifica simplemente de cuáles son los candidatos que él decidió inspectores, que sean los representantes del partido en la provincia. Eso es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y creo que es importante no solo ejercer la democracia hacia afuera, sino también ejercer la democracia hacia adentro del partido. Blas, a ver, hoy lo estaba escuchando a Carlos Pañi, un Sí, comentarista, un periodista que lo hoy conozco, excelente. merece la mayor de las consideraciones, ¿no? Y él Muy serio, dice, sí, los radicales sí, dieron una lección. ¿Por qué? Porque claro. se juntaron representantes de de los cuatro rincones del país y debatieron, como vos decís, pertenencia a una alianza, cambiar la alianza, cambiarle de nombre, cambiarle de contenido, qué plan económico
se está pensando en impulsar, Correcto. inclusión de sectores que están en debate, ¿no es cierto? El tema de los pueblos originarios, el tema de los sectores de minorías de orientación sexual, de diversidad sexual, etcétera. A ver, Sí. un partido, como vos decís, centenario, anciano partido, de gente que... 130 y pico de años tenemos. 130 años, sí. Sí, Que se hacen los chistes de que seguimos siendo un montón de machirulos y que las mujeres están para hacer empanadas, pero no es así, porque las mujeres cada vez tienen mucho más participación, y no tan correcto. ancianos porque los radicales están dominando los sectores juveniles de las universidades, están ganando las elecciones en todos los centros Con de la franja estudiantes. morada. Entonces, los radicales se hacen chistes como que es un partido de ancianos, es un partido quedado en el tiempo y muy, digamos, con tendencias a que los varones sean los que dominan la situación, pero la realidad indica que esos chistes están, digamos, desfasados, porque si bien es un partido antiguo, es un partido de lo que más se ha modernizado, le ha abierto la puerta a todas las, a ver, desde las expresiones gremiales, pasando por, desde ya la universidad, los jóvenes La organizados, mujer. las mujeres, el tema de los aborígenes, el tema de las diversidades sexuales, es decir, hay un mundo de representación cuyo denominador común es sentirse radical y sin embargo representar cosas muy distintas y sentirse cómodos en la misma casa. Esto es un logro que muy pocas fuerzas políticas lo están... A ver, se habla de Irigoyen, se habla de la Internacional Socialista, se homenajea a Sí. Alvear y su visión liberal progresista, es decir, hay una muy interesante fusión y ebullición, ¿no? Una Y amalgama. algunos dicen evolución, ¿no? Sí, Y todo esto junto, como poniéndonos a las puertas del desafío de la Argentina que viene. Estamos viviendo el agotamiento de una Argentina que no da más, que está en una crisis terminal, ¿no es cierto? Que todos nos damos absoluto. cuenta, que todos nos damos cuenta que no da más, pero todavía no Sí, sabemos bien cómo salir de esta situación. Sabemos que correcto. que el gobierno nacional no está dando respuesta, que está agotado totalmente y ensimismado en luchas que no tienen futuro. Y por otro lado, Sí. tenemos a gente que admira a Trump o que está deslumbrada con Milei, y los radicales no nos interesa ni una cosa ni la otra. Entonces, es muy interesante este momento del partido de la Unión Cívica Radical. Yo creo que es muy interesante, yo creo que el radicalismo a través, como vos bien decías, es el partido más moderno, pero a su vez el de más antigua data. Y justamente si es moderno se mantiene, y se mantiene vigente y se actualiza, ahí está el secreto de sus 130 años de duración. Hemos visto, nosotros hemos sido el partido madre o padre del cual se han desprendido un montón de otros partidos, el MIT, el Partido Intransigente, el mismo peronismo en Así gran es. parte ha sido formado originalmente por lo que fue el radicalismo renovador de Quijano, Ujú. representado en la primera fórmula de Perón. Esos partidos se fueron rompiendo, agotando. El peronismo mismo está en crisis hoy. Y sin embargo, el partido más viejo en la historia institucional de la Argentina es a su vez el más moderno en cuanto a su actualización y el ejercicio de su democracia interna. Estamos en la FUA, Federación Universitaria Argentina, estamos en todas las universidades a través de la franja, lo hemos mantenido durante mucho tiempo y como vos decías, todas las con absoluto respeto y participación de todos los sectores y minorías que se van reformulando dentro de la sociedad. La sociedad se renueva, la sociedad y la humanidad tiene cambios y esos cambios son absolutamente asumidos por un partido que ahí está el secreto de su vigencia. A ver, Totalmente. y vos estuviste presente representando o junto con la comitiva de Formosa, y allí, ¿qué viste? A ver, en cuanto a
a participación de Formosa, a la visión que hay a nivel nacional de algunos temas. Formosa, ¿qué incidencia tiene? Bueno, primero quiero terminar, si me permitís 2 minutitos más, me Sí. quedó algo en el tintero, hablando de la tolerancia Dirigir un y negocio. del sistema democrático que ejercemos los radicales dentro de nuestro partido y que a veces inclusive es mal visto. La falta de verticalidad para algunos, para el peronismo es un defecto, ¿no es cierto? Para nosotros es una virtud la horizontalidad, discutir todo y todo eso. Y bueno, la demostración más cabal está en que siendo Gerardo Morales uno de los candidatos a presidente en ejercicio del Comité Nacional de la UCR, le permite o habilita o no hace nada por evitar, digamos, que la democracia interna del partido haga que el hermano de Facundo Manes, a la sazón el otro candidato a presidente del partido, que va a ser el competidor de él del día de mañana, ponga a Gastón Manes en la presidencia de la convención, que es el órgano máximo partidario, e inclusive que ambos puedan hablar y dirigirse a los convencionales ese día, cosa que no creo que ocurra o que se le permita hacer en otro partido, ¿no? Eso quería también agregar a lo que es la cuestión nacional. En cuanto a lo que vos planteas de la participación de Formosa, Formosa fue la única provincia, en este caso, Gabriel, que hizo una propuesta en particular, que llevó su propia propuesta. La mayoría del temario fue la agenda nacional, el documento final de propuesta partidaria y una suerte de plataforma electoral para las próximas elecciones y el modelo de país que los radicales queremos, todo eso que, como sabemos, está prácticamente monopolizado por los grandes distritos, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe. Pero los distritos chicos no suelen tener la participación que nos gustaría y que deberíamos buscar todos, porque el partido nos habilita, lo único que tenemos que hacer nosotros es ejercerlo. De esta manera nosotros hicimos una propuesta que atiende mucho a la problemática del interior profundo de la Argentina, porque yo creo que la democracia, la revolución pacífica democratizadora de Raúl Alfonsín, que todos protagonizamos en el año 83, llegó a gran parte del país, pero quedaron bolsones de resistencia autoritaria también en vastos sectores del país. Sobre todo me refiero a las provincias del NEA, del NOA, algunas provincias de Cuyo, algunas provincias de Patagonia también, que quedaron bajo un disfraz pseudo-democrático, pero que en realidad escondían sistemas feudales autoritarios, ¿no es cierto?, que persisten en el tiempo y que son el modelo de gobierno. No nos olvidemos que las dos grandes tendencias peronistas que gobernaban el país, la década menemista y la década kirchnerista, la década ganada, tienen su origen en regímenes feudales como fueron La Rioja y Santa Cruz. Ahí se alimentan y de ahí nacen. Y por eso el peronismo a nivel nacional ascribe, sostiene y impulsa y alaba estos sistemas de gobierno donde no hay división de poderes, donde hay sistemas electorales tramposos, donde se ejerce más un sistema de gobierno clientelar y una suerte de votocracia ejercida cada 2 años que le da un disfraz cosmético de democracia falsa, pero que esconde un esquema sumamente autoritario, un esquema de dominación social, que lo más lamentable de todo es que muchas veces ha sido alimentado por gobiernos nacionales del radicalismo e inclusive de la Alianza Cambiemos. Y que nosotros queremos empezar a tomar algunos recaudos respecto a eso. Por eso plantearon, Blas, un observatorio de calidad institucional. ¿Vos querés que las provincias llamadas feudales tengan un seguimiento, un monitoreo en todo lo que es sensible al funcionamiento de la democracia, la libertad de expresión, la independencia de poderes, los abusos policiales, el espionaje, bueno, todo lo que vemos en Formosa, el modelo provincial de Infran? Correcto. Yo lo que creo es que nosotros debemos, que el sistema institucional y político argentino
debe avanzar sobre la ratificación del sistema democrático y avanzar sobre los bolsones autoritarios de tipo feudal que todavía abundan en el país y que debe haber algún tipo de control y límites a estos sistemas. Y muy por el contrario, en vez de controlarlos, vemos que muchas veces los gobiernos nacionales, inclusive democráticos, como los que te decía, el radicalismo de Alfonsín, de la Rúa, el último de Juntos por el Cambio, priorizando acuerdos superestructurales por la votación de leyes, el quórum y todo, hacen que estos señores feudales, a partir de este tipo de negociaciones amañadas, no solo no se les ponga límites, sino que inclusive son alimentados estos regímenes y apoyados. Yo te pongo algunos ejemplos que vos, que sos un estudioso de la política y también tenemos algunos años en esto, Gabriel. Yo te quiero recordar, bueno, vos sabés que ni bien vino la democracia en la primera década de los 80, el radicalismo supo tener 16 comunas junto al MIT en todo el interior y que la cosa era muy pareja, 50-50 entre peronismo y radicalismo, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente, Blas. Y bueno, al poco tiempo tenemos algunos acuerdos que se hicieron. Uno de los primeros que fue gravísimo fue el traspaso de los registros civiles a las provincias, en este caso a Formosa. Con lo cual, la ejecución y elaboración de los padrones y los circuitos electorales quedó en manos de la provincia. Tal ¿No es cual. cierto? Bueno, Una derivación, discúlpame, una derivación de sí, eso. A ver, sí, la gente cree que el registro civil es provincial y su tarea, digamos, es parte de lo que es la división federal. Pero en realidad correcto. el registro nacional de las personas es absolutamente nacional y lo que se delega en Sí, las provincias es una descentralización operativa, es decir, hay un convenio para no tener empleados por todos lados del RENAPER, entonces se dice, bueno, listo, hacemos un convenio con los registros civiles de las provincias y que los empleados provinciales hagan el trabajo de toma de datos o entrega de determinada documentación. Pero el sí. trabajo en sí sigue siendo del Registro Nacional de las Personas. Y la Sí, la desvirtu... facultad y el área es responsabilidad de nación, pero la Claro, elaboración, el trabajo territorial es provincial. es de la provincia. Claro. Eso Ahora, fue gravísimo claro, pero para la calidad institucional. vos fijate, Blas, que tal es así como vos decís, que esos convenios nunca se revisaron, a pesar que los gobiernos nacionales saben, son conscientes de que ha habido abusos gravísimos en el manejo de los registros civiles. Por ejemplo, en Formosa lo hemos Ni más ni menos. demostrado con el tema de los paraguayos, ¿no? La gente que vive en Correcto. Paraguay, que viene acá, hace declaraciones falsas y los registros civiles, los empleados incluso, que son muchas veces punteros del Partido Justicialista, le facilitan esta falsedad, les reparten DNI como si fueran caramelos, atrás del reparto de DNI viene el reparto de pensiones y jubilaciones y después todo eso se recupera, ¿no? Entre comillas recupera, con los votos que esos paraguayos vienen y le dan al gobierno del Partido Justicialista. Es decir, hay un toma y daca, pero a la vista de todos, y el gobierno nacional, que a veces, como vos decís, ya sea del radicalismo o sea del PRO, digamos, el presidente, ve esto, pero no se toman medidas. No, no, se hacen los distraídos y permiten que esto ocurra. No te Yo, olvides también que el sistema feudal de Formosa fue enormemente beneficiado por el gobierno de Raúl Alfonsín, sí, porque yo recuerdo hasta hoy la discusión del único registro de ley de coparticipación que hay en el país que se firmó en esa época, fue una enorme negociación y beneficio en favor de Formosa, donde Formosa recibe per cápita el doble de lo que recibe Corrientes, Misiones y el Chaco. Tiene una coparticipación privilegiada, con lo cual se apoyó en forma muy importante, digamos, una negociación. El jovismo en aquel tiempo tenía cierta presencia nacional importante y logró que esto ocurra, pero en definitiva esto sirvió para, no llegó a los bolsillos de los formoseños,
lo que llegó fue el dinero a un esquema central que a su vez lo administraba, pero en su propio interés y a efectos de formar y consolidar un sistema clientelar y de dominio y de corrupción. claro, Tenemos que buscar mecanismos donde estos beneficios les lleguen a la gente, seguro. no a un poder central que los administre inescrupulosamente. Blas, Eso también habrá que debatirlo, ¿no? ¿Qué Blas, mecanismos se utilizan? la Constitución de la República Argentina, la Constitución Nacional dice que las autonomías provinciales, es decir, que las provincias tienen derecho a que se garantice su autonomía en la medida que cumplan con el respeto a los principios republicanos de gobierno. Es decir, no se puede garantizar una autonomía que atropelle la división de poderes, la libertad de expresión, la autonomía municipal, en fin, todo lo que son lo que es nuestro régimen de participación republicana, control mutuo de los poderes, el sistema de pesos y contrapesos, es decir, todo lo que hace a lo que es la vida republicana. La Constitución Bien, dice, si la provincia no cumple con esto, no puede ser autónoma, porque se correcto. convierte en una degeneración, se convierte en otra cosa que no es el régimen de la Constitución. Ahora, todos los gobiernos saben que las provincias como Formosa, Santa Cruz, La Rioja, etcétera, se llegó a eso de tener un régimen que con la excusa del federalismo, con la excusa de la autonomía provincial, lo que hizo fue violar la Constitución, alevosamente, y Absolutamente. quitarle sustancia republicana a esto que vos decís, una votocracia, es decir, votamos cada 2 años, pero eso no significa que esto sea una democracia, es una Sí, votocracia. votamos con padrones amañados, votamos con ley de lemas, votamos con prebendarismo, votamos con clientelismo, que no, o sea, no votamos libremente. Totalmente. Entonces, Lo otro que coincido, también es... coincido totalmente con el punto de vista de que desde la nación tienen que tener una visión comprometida, porque yo estoy cansado de que me digan, qué barbaridad Formosa, pobres periodistas, pobres tal cosa, pobres aborígenes, pobres, todos somos pobres, pero el poncho no aparece, es decir, a nivel nacional nadie asume la responsabilidad de ser república. La república es un compromiso mutuo de todos los que vivimos en la República Argentina. No puede haber argentinos que vivan en democracia, en el centro, y los argentinos periféricos que vivimos en condiciones feudales. Por eso este proyecto, en la idea de buscar una acción más proactiva respecto a este tema y no pasiva como hasta ahora, que lo único que hacemos es tener la compasión y la solidaridad de los países, de las provincias centrales y las principales ciudades, que nos miran, como vos decís, con lástima por lo que nos pasa, pero que no hacen nada. Y que cuando tienen que hacer, priorizan los intereses de la zona núcleo, o sea, de las políticas nacionales, a expensas de los que combatimos los feudos todos los días en cada provincia. Porque a nosotros no se nos consultó nunca si esto era apropiado, qué impacto iba a tener todas estas medidas que estamos en contra o a favor de consolidar, que consolidaron los feudalismos que estamos hablando. Te acoto algo más o te aporto algo más. Yo creo que este proyecto que se inicia embrionariamente dentro del partido es a los efectos también de tener cierto diálogo activo con los presidentes de bloque de las dos cámaras y también activo y presencia y disparar el debate en un futuro gobierno nacional, porque estamos pendientes o la idea está pendiente todavía la firma de un nuevo pacto fiscal o una nueva ley de coparticipación federal. Entonces, ¿no sería conveniente empezar a cambiar o a negociar, por ejemplo, bueno, listo, yo te doy tal coparticipación de impuestos y recursos, pero vos sacame ley de lemas, o vos hace esto o hace aquello, garantizame como acceso a la comunicación de los actos públicos? Establecer ciertos estándares mínimos de institucionalidad para así, que también tienen que formar parte de la negociación de
de un Seguro. futuro pacto fiscal o de un sistema federal que funcione democráticamente. Y yo creo que ahí es importante que el radicalismo, que es porque el PRO tiene una presencia limitada casi a los grandes centros urbanos. Los que realmente tenemos una cobertura federal y territorial somos los radicales. O sea, creo que somos los más indicados o los principalísimos responsables de impulsar este debate, ¿no? Totalmente. Blas, te agradezco tu testimonio, totalmente me manifiesto de acuerdo con esta iniciativa. Y yo creo que todos los formoseños que tenemos criterio independiente y que pensamos en una Formosa recuperada para la democracia, estamos esperando que haya una reacción de los sectores más comprometidos con la democracia y con la república, de otras provincias, de otros ámbitos, que no se miren solamente en la zona núcleo, como vos decís, no dejen a las periferias como zona de sacrificio o de negociación y que nos integren como corresponde a la vida republicana. Dejando el lamento folclórico, decir, ay, pobre los formoseños, pobre los riojanos, ay, mirá Santa Cruz, no tiene clases, no tiene no se respeta la libertad de expresión, ay, pobrecitos. Bueno, basta no necesitamos, como dijo Zelensky en Ucrania, no necesitamos una compasión, necesitamos acciones, exactamente. No compasión, sino acción. Tal cual. Sí, por eso este proyecto creo que lo que busca es, de cierta forma, porque nunca la zona núcleo, como decíamos recién, toma medidas respecto a esto, como vos bien decías, más allá de solidarizarse y compadecerse. Y creo que las provincias también hemos tenido un rol pasivo hasta ahora. Creo que deberíamos, como partido federal, empezar a tomar un rol mucho más proactivo. Y bueno, yo estoy hablando y me estoy conectando en primer lugar con los legisladores de mi provincia, tanto nacionales como provinciales, y con los convencionales de los otros de las otras provincias feudales o provincias del interior para ver si podemos impulsar este proyecto. En concreto, el senador Naiden se comprometió a buscar una reunión con Morales para tratar específicamente este proyecto que presentamos. Buenísimo, buenísimo. Y Morales es el primero que debería entender que esto es así, porque él creo que sí, le costó mucho llegar a una situación de recuperación democrática en Jujuy. Lo logró por una división interna del oficialismo, ¿no? Entre Milagro Sala por un lado y el PJ, el aparato del PJ por el otro. Fellner, sí. Y eso logró que, bueno, con su potencia y su capacidad de trabajo, recuperó Jujuy. Pero él lo sabe bien, él lo padeció en carne propia. Gracias, Blas. Al contrario, Gabriel. Te mando un abrazo. A disposición.